¿Alguna vez te han hecho alguna promesa? ¿Sí? A ver, a las mujeres han hecho promesas de amor eterno? Bueno, esperemos que estén cumpliendo esa promesa, los que las han hecho, ¿cierto? ¿O alguna vez tú has prometido algo? Creo que nosotros constantemente estamos viviendo como en estas dinámicas de que prometemos o que recibimos promesas, ¿verdad? Em, con la particularidad de que nos damos cuenta de que estas promesas que nos hacen o que hacemos, la mayoría de veces se las lleva el viento, ¿cierto? Como palabras que se lleva el aire, como que se van desdibujando con el tiempo. Y eso trae la frustración, trae muchas veces también la amargura, el sinsabor de esto. Pero hoy queremos hablar, o yo quisiera como invitarlos a que podamos mirar en la palabra, siguiendo nuestra serie de No me avergüenzo del Evangelio. El día de hoy no me avergüenzo del Evangelio, el cual es el cumplimiento de la promesa. Y ya ustedes verán que estamos hoy meditando en la pregunta número 21 del catecismo. Esta pregunta 21 del catecismo que está iniciando hoy la segunda parte de las tres partes que tiene el catecismo. Y la pregunta 21 de hoy nos habla acerca de eh, cómo es, ¿cierto? Ese redentor que nosotros necesitamos para regresar a Dios. ¿Qué características debe tener? Y el nuevo catecismo responde a esa pregunta diciéndonos que este es uno que tiene que ser o que debía ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre a la vez. Bueno, y quiero invitarte para que abras por favor tu Biblia en Isaías. El texto de hoy, el verso de hoy es el verso 6 de Isaías capítulo 9. Pero quiero invitarte a que leamos desde el 1 hasta el 7 para tener un poco más el contexto, pero además porque voy a referirme a algunos versos para nuestra predicación del día de hoy. Isaías capítulo 9, verso del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegrarán ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Madián el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Verso número 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz no tendrá fin y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Oremos. Padre, nosotros en esta hora queremos rogarte que tú seas abriendo nuestro entendimiento y la comprensión para recibir tu palabra, Señor. Eres un Dios que se ha relacionado con nosotros a través de las promesas y nosotros, Señor, somos bendecidos a través de ellas. Este Dios que habla y cumple lo que dice. Y queremos pedirte, Señor, que a través de este texto que acabamos de leer, una promesa que tú diste,
vengas a nosotros, Señor, para dejarnos ver tu grandeza y tu benevolencia también para con nosotros. Te pedimos que nos asistas en este tiempo, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa es una promesa que se escribió más o menos como 750 años antes de Cristo, que fue cuando vivió el profeta Isaías, uno de los profetas que más escribió, pero además que mayormente escribió acerca de la venida del Mesías. Fue el que más profetizó acerca de que habría de venir uno que traería salvación y redención para el pueblo. Muy importante porque hablando de esto de las promesas, nota lo siguiente, este es un texto que es una promesa. Y si te puedes dar cuenta en la manera en que está escrita esta promesa, casi que se da en términos, aún por ejemplo el verso 6, en términos, si notan ustedes, como si ya se hubiese cumplido. ¿Se dan cuenta? Nos ha nacido un niño, es decir, no dice nos va a nacer, sino nos ha nacido. Casi que estas promesas del Señor venían como una manera de afirmar la veracidad, la certeza y la seguridad de esto. Y decimos que Dios, en su revelación de la palabra, nos deja ver cómo Él se ha relacionado con los suyos, con su pueblo, con sus hijos, a través de promesas. Muy importante eso, que Dios ha dejado ver sus planes, que Dios ha dejado ver lo que Él quiere hacer. Y yo quisiera mostrarte a través de este texto cuál es el propósito de la promesa que el Señor nos da aquí en Isaías 9, esta promesa que nos habla de un hijo y que nosotros vemos cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero cómo es que trae un propósito para nosotros el día de hoy al recibir o al escuchar esta promesa. Y quiero a través de 3 enunciados mostrarte esto en esta obra. Lo primero es que las promesas de Dios no son dadas para glorificarle a Él, son dadas para glorificar a Dios. Recuerden ese texto en Romanos que dice todo es por Él, por medio de Él y para Él. Todo lo que Dios hace es para su propia gloria, para su exaltación. Ahora mira por favor el verso 1 del capítulo 9 que acabamos de leer y quiero llamar la atención sobre 2 palabritas. Dice, a pesar de todo no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada en él, y nota esto, en el pasado Dios humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero en el futuro, y por favor nota esas 2 palabras, pasado y futuro. Estas 2 palabras, en el futuro honrará Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. Estas 2 palabras que sobresalen en este verso nos muestran un aspecto muy importante, es como que resalta de alguna manera el carácter y el ser de nuestro Señor. En este sentido, que Dios tiene el control de los tiempos. ¿Notan ustedes eso? Dios le está hablando a su pueblo y lo que Dios le está diciendo es lo que ustedes han vivido en el pasado, ¿en manos de quién estaba? De Él mismo. Y lo que ustedes han de vivir en el futuro está en manos del mismo. Es decir, los tiempos están en las manos de Dios. Él controla, Él gobierna sus tiempos. Los tiempos se hallan en sus manos. Las manos de un Dios soberano que decreta el curso de la historia, que gobierna con poder en medio de diferentes situaciones. Decimos que la venida de nuestro Señor Jesucristo no fue algo accidental. Esta promesa que se nos da en este texto de la venida de ese que vendría para redimir, para salvar a los suyos, no fue un accidente. Fue algo planeado, fue algo orquestado por nuestro Dios, algo orquestado por Él. Y sabes, esto nos hace pensar que si bien es cierto que este pueblo experimentaría ciertos dolores y aflicciones, de hecho por la situación que Israel vivía, un pueblo que si ustedes leen Isaías van a darse cuenta de cómo Dios condena la manera en que el pueblo se había alejado de Él y aún los líderes se habían corrompido y eran obstinados, rebeldes y habían usado el pueblo para enriquecerse ellos mismos
y el pueblo se había alejado de Dios. Y en medio de eso, entonces Dios levanta a un profeta como Isaías para comunicarle lo que él va a hacer y la disciplina y el juicio que va a traer sobre ellos. Pero también que Dios en medio de esas cosas quiere comunicarle a su pueblo que a pesar de que van a haber todo ese tipo de situaciones, no olviden una cosa. Y es que Dios sigue teniendo, que Él sigue teniendo el control sobre los tiempos y sobre la historia de este pueblo. Eh, Porque yo creo que una de las cosas que más nosotros somos tentados cuando las cosas no van bien es pensar que a Dios se le ha salido de las manos las cosas. Y como que Dios no da respuesta o como si no pudiera. Y Dios en su promesa afirma lo siguiente: yo estoy en control de todas las cosas. Estos días yo hablaba con alguien sobre este tema de elecciones que tenemos el próximo domingo. Y yo creo que todos nosotros hemos tenido alguna conversación de política en estos últimos tiempos, ¿cierto? Creo que a veces en esta época todos somos politólogos y tenemos como un comentario sobre política. Yo pues no entiendo mucho sobre eso, la verdad. Trato de entender reconociendo la responsabilidad que el Señor nos da, pero en ese diálogo yo hablaba con alguien y le decía sobre mi temor, mi miedo frente a si tal persona subía a la presidencia, ¿no? Entonces yo le dejaba ver mi temor y mi miedo, no les voy a decir cuál personaje, pero, pero yo estaba ya hablando de todo el temor y la preocupación y la angustia que vendría, tal cosa. Sabes que esta semana mientras preparaba esta predicación, este texto, el Señor regolla mi corazón. Cuando el Señor me hacía recordar y ver en su palabra que los tiempos están en sus manos, que Él controla todas las cosas y que sea quien Él ha dispuesto de antemano, Él sigue estando al control de todas las cosas. No está en manos de una persona o de un grupo de personas. Él es el que gobierna y las promesas del Señor nos quieren llevar a que glorifiquemos a Dios como el que controla, como el soberano, y que sus planes son perfectos. En el verso 6, si vienes conmigo por favor al verso 6, dice: porque nos ha nacido un niño. La pregunta aquí es, aquí hay un niño y hay un hijo. La pregunta es, ¿quién es este niño o por qué un niño? ¿Cierto? Cuando hablamos de un niño, hablamos de alguien que es completamente débil, ¿cierto? Frágil, es indefenso, dependiente. Este es un niño. Uno pensaría, ¿por qué el Señor no envió, o pensaría quizá, que no envió un ángel? ¿O por qué no envió un hombre adulto ya, ¿cierto? Como llegó Adán a la tierra, siendo un hombre. ¿Por qué un niño? Israel, si ustedes recuerdan y para quienes no, Israel tenía un prototipo de Mesías, ¿se acuerdan? Israel esperaba por una persona en particular y ellos habían dibujado en su imaginario quién debería ser ese Mesías. Ellos esperaban a un líder político, ellos esperaban a un militar que les salvara de los romanos que habían subyugado al pueblo por muchos años. Y ellos esperaban algo así. Pero Dios sabía cuál era el mayor problema y la mayor necesidad de Israel y la nuestra. Y sabía que no era un problema político, que no era un problema social, que el verdadero problema era espiritual, que se regaba en nuestro corazón, en nuestras almas. Dios sabía lo que tú y yo necesitábamos. Por eso es que nosotros necesitamos un redentor, como nos habla el catecismo, que viniera en forma humana siendo Dios mismo. Dios mismo haciéndose hombre. Solamente Él podía asumir ese lugar. Solamente Él podía tomar ese lugar porque nosotros éramos imperfectos. No podíamos ser presentados como ofrenda delante de Dios. Recuerden todo el asunto de ofrendas en el Antiguo Testamento, de esos animales que debían ser perfectos y los mejores, pero no era suficiente. Así que Dios mismo tuvo que hacerse hombre. Él mismo decidió hacerse hombre en la persona de Jesús y venir y estar aquí en medio de nosotros para materializar esta salvación, esta promesa. Mira, déjame decirte lo siguiente.
Dios no nos da lo que queremos. Dios nos da lo que tú y yo necesitamos. Y Dios sabe qué es lo que tú y yo necesitamos. Y Dios sabía que en esta historia de redención, tú y yo no necesitábamos un líder político, alguien que viniera a traer una paz momentánea. Necesitábamos a alguien que viniera a reconciliarnos con nuestro Dios, con el cual estábamos enemistados y por eso estábamos en un conflicto eterno. Y Dios viene porque Él sabe muy bien lo que tú y yo necesitamos. Así que cuando pensamos en que Dios es un Dios que se relaciona con nosotros a través de sus promesas, porque quiere glorificarse a sí mismo, pero también, en segundo lugar, porque Dios quiere animar a los creyentes a través de sus promesas. Mira, nosotros tenemos un privilegio. Tú y yo vivimos en este lado de la historia de Cristo. Vivimos en una época en la que esta promesa que se nos habla aquí en Isaías, de este niño que habría de nacer, ¿cierto? De este que se esperaba con ansias, ya nació. Recuerden ustedes que el Antiguo Testamento anunciaba a uno que habría de venir. El Antiguo Testamento nos dibujaba, nos anticipaba, anunciaba a alguien que iba a venir. Y el Nuevo Testamento lo que hace es proclamar que ese de quien se hablaba en el Antiguo Testamento ya vino. Así que esta promesa de Isaías capítulo 9, verso 6, ya se cumplió ante nuestros ojos y tenemos hoy en la revelación de su escritura esta verdad. Este niño que ya nació, que creció, que llevó a cabo su ministerio de servicio, de amor y de confrontación al mundo, que sufrió la muerte en la cruz, tomando así el lugar de pecadores para darles vida, luego resucitó y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Yo quiero levantar esta pregunta: ¿cómo es que esta verdad nos trae ánimo a nosotros hoy? Esto de que tú y yo miramos este verso 6 como algo que ya nosotros podemos tener como algo tangible para nosotros. ¿Cómo es que eso trae ánimo? Y mira, porque esta promesa nos anima en el sentido de que nos muestra a un Dios que es presente. El verso 6 dice, porque nos ha nacido un niño. Y esto de que ha nacido tiene que ver con que ha venido para morar en medio de nosotros. Ustedes pueden ver en el capítulo 7 de Isaías, en el verso 14, Dios da una palabra allí, el rey Acaz, y dice el verso 14, por eso el Señor mismo le dará una señal. Y miren, esta es la señal que Dios le da. La doncella concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel, que ustedes saben o recordarán, Emanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Es decir, que Dios ha venido a estar en medio de nosotros como seres humanos. En el Evangelio de Juan, y nos habla de esta luz, la misma luz que nos habla el verso 2 del capítulo 9. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y luego Juan nos dice en su Evangelio, primer capítulo, nos habla de esta luz que vino, que resplandeció en medio de las tinieblas. Y el verso 14 del capítulo 1 de Juan dice así, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Mira lo siguiente. Este Dios, creador de todas las cosas, este Dios soberano que controla el universo, este Dios se hizo uno como nosotros. Este Dios vino a habitar entre nosotros en la persona de nuestro Señor. El gran Dios se puso al lado tuyo y al lado mío. Es más, Él hoy mora en nosotros por la obra de su Espíritu Santo, la misma presencia de Dios habitando en medio de los suyos. Aprecia esta belleza del Evangelio. ¿No? Y ustedes han visto, por ejemplo, estas estrellas, bien sea del deporte o de la música. Yo he visto algunos videos de los deportistas, los grandes deportistas.
que siempre están siendo escoltados, ¿cierto? Por un grupo de hombres, no permiten que nadie se les acerque. Y de pronto ustedes han visto que alguno de esos fans logra pasar la seguridad y llega hasta la persona de este famoso, ¿cierto? De este personaje, pues, y llega ahí. Y entonces los guardias, pues, lo que hacen naturalmente es ir para quitarlo, ¿cierto? Para guardar a la estrella. Entonces ustedes de pronto han visto que esta estrella dice como, no, 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 déjenlo, déjenlo, ¿cierto? Déjenlo. Y entonces lo trae para sí mismo, cerca de él, y toman una selfie o le regala la camiseta, ¿cierto? O alguna de estas cosas. Un gesto como, digamos, de cercanía. Y ya la persona se va feliz con su fotografía, con su camiseta autografiada. Y lo que ocasiona eso, si ustedes pueden notar, es como un elogio, ¿verdad? De la sociedad hacia ese acto. Como que esta persona, que es una estrella, es un famoso tan intocable, ¿cierto? Con toda esa seguridad, de pronto permitió que uno de estos fans, que no representa nada, que no es nadie en este mundo, tuviera un momentico, unos segundos para estar cerca de él y tomarse una foto. Y eso despierta los aplausos del mundo, ¿verdad? Hermanos, nuestro Dios, el creador del universo, ha hecho por su misericordia y por su gracia el acto de acercarse a nosotros. De que Él hoy camina con nosotros. Es un Dios presente. Esta semana leímos un verso que me cautivó, la verdad, en Isaías 57:15. Esta semana leímos, el profeta Isaías dice allí, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también, con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Qué belleza ese verso, ¿no? Este Dios sublime, este Dios que está encumbrado por su santidad y su majestad, que nosotros no podríamos llegar allí en nuestras fuerzas ni en nuestra condición menos. Este Dios que está en ese lugar es el mismo Dios que dice, pero también habito con el contrito y humilde de espíritu. Jesús dijo a sus discípulos, cuando Él estaba para irse a los cielos, Él dijo, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estas promesas del Señor nos infunden el ánimo y la esperanza, porque están diseñadas por un Dios que es bueno, un Dios que es fiel, que es misericordioso. Y en un cuadro tan oscuro como el que vivía el pueblo de Israel en ese momento, surge esta verdad. Y es algo bello de la gracia de Dios, que de tanto que Dios le mostraba al pueblo su disciplina para ellos, a la vez Dios les dejaba ver destellos de su gracia y de su misericordia a través de estas promesas y de lo que Él iba a hacer. Que lo que Él hace trae consuelo y ánimo para los suyos, para nosotros. Así que las promesas de Dios tienen el propósito de glorificarle a Él, tienen el propósito de animar a los creyentes, pero también tienen, en tercer lugar, el propósito de mantener viva la esperanza. Ahora yo quiero invitarles a lo siguiente. Nosotros leemos un texto como este y pues lo leemos de este lado de la historia, ¿verdad? Pero yo quiero animarte a leer un momento este texto o a verlo desde la perspectiva que lo recibieron los que estaban en ese momento con Isaías y el pueblo cuando recibió por primera vez estas palabras. Unos que aguardaban y que esperaban por verse cumplir esta palabra en sus vidas en medio de ese cuadro, ¿cierto? Que querían ver cómo era que esta promesa realmente se cumplía. Y lo que ocurría en eso es que esta promesa de Dios lo que hacía era avivar la esperanza de su pueblo. Era avivar la esperanza de los suyos. Que les decía, por supuesto, este es el escenario en el que están, pero he aquí yo haré nuevas cosas. Y les mostraba a ellos los planes que Dios tenía, lo que Él quería realizar. Y esas promesas entonces mantenían viva esa esperanza. Es por esto que las promesas son tan importantes para nosotros. Y
Ustedes verán que en las campañas políticas lo que abunda son las promesas. Y abundan las promesas por una razón, porque alientan la esperanza de un cambio, de algo mejor. Por lo tanto, esas esperanzas se traducen en votos. Y eso es, digamos, cómo funciona. Pero la expectativa por ver cumplirse una promesa aumenta la confianza y la dependencia en el Señor. Y yo quiero mostrarte dos personajes que quizá conocemos. Están en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 2. Voy a leerte esto que sucedió con dos personajes. Uno es Simeón, el otro Ana. Y miren lo que dice en el capítulo 2, verso 25 de Lucas. Ahora bien, en Jerusalén, ahora estamos leyendo cuando Jesús tenía pocos días de nacido, estaba siendo llevado por sus padres al templo para ser presentado, como era la costumbre, como era cumplía la ley en ese entonces. En Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto. Escucha esta frase. Y aguardaba ¿con qué? Con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, verso 27, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y salte por favor al verso 38, dice, llegado en ese mismo momento, Ana, dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban, nota eso, esperaban la redención de Jerusalén. Esos personajes que esperaban ver la promesa materializarse fueron sostenidos en su fe por esta espera. Fueron sostenidos por aguardar con ansias lo que habría de venir. Es como cuando vemos a las mujeres embarazadas. Tenemos en nuestra iglesia algunas mujeres embarazadas. Y es una alegría, es un gozo. Pero ya no solamente, bueno, aquí en la iglesia solamente los padres quienes aguardan, también la iglesia, ¿cierto? Nosotros aguardamos, esperamos por ver un día ese nacimiento, día de alegría, día de gozo. Y como que esa espera por ver materializarse esa bendición, ¿cierto? Produce fe y produce perseverancia. Es como el que vela en la noche y aguarda que llegue la luz del día. Me recuerda el Salmo 130 cuando habla de los centinelas, ¿cierto? Los que vigilan en la noche oscura y hay una hora más densa en la noche. Pero esa hora más densa en la noche anticipa los primeros rayos de la luz. Y ese que está ahí esperando en la noche aguarda con expectativa, con ansia, con anhelo que llegue ese momento para ver la luz, para ver el día. O como cuando nosotros esperamos el día del salario. Y más aún si estamos en los últimos días, ¿cierto? Como que de alguna manera saber que va a llegar ese día, ¿cierto? Esa anticipación de eso, que sabemos que va a llegar, como que da ánimo, ¿cierto? Y mantiene la esperanza de que eso así se va a materializar. Aquello en lo que tenemos certeza de que ha de llegar produce paciencia activa y persistente en nuestra vida. Para nosotros que estamos en este lado de la historia y leemos esta promesa, este niño que habría de venir, que murió en la cruz, creció y murió en la cruz, por nosotros nos afirma en la espera por las promesas del Señor. En otras palabras, pudiésemos decir esto, que la primera venida del Señor evidencia que Él volverá una segunda vez. Así como cuando los ángeles le decían a los discípulos, ¿por qué miran hacia los cielos, verdad? ¿Por qué miran hacia allá? Este mismo Jesús que ustedes han visto partir hoy de aquí, un día lo volverán a ver regresar, tal y como Él
se fue. Y para nosotros, cuando leemos una promesa de estas, nos mantiene viva esta esperanza de que nuestro Dios ha prometido para nosotros volver, regresar, y que sus promesas, como se cumplieron en esta oportunidad, han de volverse a cumplir. Y que cuando miramos hacia atrás en la historia para ver cómo Dios ha actuado con su pueblo, pues es un aliciente para nosotros para ver cómo el Señor con expectativa cumplirá lo que Él ha dicho, lo que Él ya ha prometido. Así que las promesas del Señor tienen el propósito de darle gloria a Él. Las promesas del Señor tienen el propósito de animar tu vida y la mía como creyentes, pero también tienen el propósito de mantener viva la esperanza en nuestros corazones. Y quiero concluir con lo siguiente. Cuando miramos las promesas de Dios, como un texto como el que acabamos de leímos esta mañana, cuando nosotros vemos estas profecías, estas promesas del Señor, se dirigen en última instancia no a la cabeza solamente, sino al corazón. Es decir, las promesas de Dios no son dadas únicamente para que tengamos información de datos y de fechas. No es solamente dado para que tú y yo podamos decir que sabemos lo que va a pasar, sino que las promesas de Dios son dadas a nosotros intencionalmente para que lleguen a nuestro corazón. Y eso significa que Dios nos ha revelado el futuro para afectar el presente. Esto es lo que Dios hace. Esta es la misericordia y la gracia de Dios. Que Dios nos deja ver anticipadamente lo que Él ha planeado. Esto es una misericordia de Dios. Pero que Dios lo hace para que tu presente sea afectado por esa promesa. ¿Cómo esperar una promesa a la luz de una que ya has visto cumplirse, como esta que acabamos de leer? Hace que tú y yo vivamos, que enfrentemos este mundo, que enfrentemos la vida. Y así quiero darte dos aplicaciones en esta tarde. Primero, nosotros necesitamos, hermanos, confiar y descansar más en que nuestras historias de vida son parte de la historia completa que Dios ha trazado para la humanidad. La tentación es a sentirnos como ruedas sueltas, que lo que nos pasa y sucede en este mundo nada tiene que ver con ese plan eterno de Dios, quizá desconectados con los planes y propósitos eternos de Dios. Y lo que tú y yo necesitamos es aprender a confiar y descansar en el control soberano que Él tiene sobre nuestras vidas, sobre este mundo, sobre esta historia. Él es el Dios que promete. Él es el Dios que en su promesa nos deja ver que Él es soberano, que Él es el que gobierna todas las cosas con poder y con autoridad. Y yo te pregunto hoy, ¿en qué necesitas tú descansar y confiar en el Señor hoy? ¿Qué necesitas tú venir a esta promesa que el Señor dio tantos años, cuando el Señor mostró que Él es el dueño del pasado, Él es el dueño del presente, Él es el dueño del futuro? Todo es de Él. Nada se sale de sus planes. En segundo lugar, tú y yo necesitamos ser animados en las promesas del Señor, para poder esperar con paciencia activa. Este no es un esperar de sentarnos en una silla y ver qué pasa. No, este es un esperar activo, perseverante, que hace que nuestra vida sea movida por estas promesas. Tú y yo somos el pueblo que camina con una promesa. Tú y yo somos la iglesia del Señor que camina con promesas que Dios nos ha entregado por su gracia. Y esas promesas que Él nos ha dado no es para que simplemente tengas información. Es para que eso afecte tu manera de vivir, la manera como tú y yo concebimos este presente, como concebimos la realidad de nuestra nación, de nuestro mundo, la manera como tú y yo trabajamos, la manera como tú y yo levantamos nuestras familias, nuestros hijos.
Tú y yo necesitamos ser animados en las promesas del Señor. Este es el Dios que se ha relacionado con nosotros a través de promesas. Las promesas de este Dios que cumple lo que ha dicho.